Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí está de nuevo con ustedes Francisco Ruiz, hablándoles desde Boston. Decidí durante la pandemia hacer varios videos acerca de elementos filosóficos de la historia del pensamiento humano. Comencé con Spinoza. Después de Spinoza decidí saltar a los estoicos, que influenció a Spinoza de gran manera. Hemos hablado ya de los estoicos de Grecia y ahora estamos con los estoicos romanos. Y decidí empezar con uno de los famosos estoicos romanos, el emperador Marco Aurelio. Ahora, antes de empezar, hay que tener tal vez 2 puntos claros en este momento, o repasar 2 puntos claros. Primero, tiene que ver con el determinismo de los estoicos. Así que para Marco Aurelio, como para todos los estoicos, hay un elemento fundamental que define todos los demás aspectos de la filosofía, y ese es el determinismo. Entonces, el ser humano no es libre, aunque Spinoza, como vimos en los videos de Spinoza, se escapa de ese determinismo un poco, diciendo que cuando tomamos conciencia que somos determinados y usamos nuestra razón, en ese momento es cuando llegamos a ser libres. Pero para los estoicos, el determinismo es bastante fundamental y determinante. Así que la vida de nosotros, y es difícil aceptarlo para muchos religiosos, está perfectamente prefijada por su destino. No importa aquello que hagamos o aquello que vivamos o las elecciones que tomemos, todo está ya escrito de antemano. Pero no solo eso, los estoicos griegos y el estoico con Marco Aurelio van un poco más allá, porque todo eso es para lo mejor, para el bien de nosotros. Es la naturaleza humana en perfecta sintonía con la voluntad divina. Bueno, muchos cristianos, muchos religiosos dijeran, sí, tenemos que estar y seguir los pasos de Dios. Y hay algunos religiosos que dicen, Dios, ilumíname, por favor, dime cuál es el mejor camino, cuál es lo mejor para mí seguir en este momento, porque tú ya sabes todo, Dios sabe el futuro, el presente, el pasado. Somos libres, de acuerdo con algunas religiones, en el sentido de que podemos escoger el mal o el bien y somos responsables de nuestros propios actos. Pero, de acuerdo con los estoicos, es bueno que estemos determinados, no somos libres, porque todo está causado por otra causa, y las leyes del universo, del cosmos, son los que nos dirigen, nos controlan. Lo que tenemos que hacer es aceptar eso y vivir de acuerdo con ese conocimiento. Así que si nuestra vida está determinada, lo único que tenemos que hacer es actuar conforme a nuestra naturaleza, es decir, respetando nuestro destino. No existe alternativa. Y si la perfecta inteligencia de la naturaleza nos lo ha impuesto, pues que sea así. Y así es como debe de ser. Ese es el primer punto. Segundo punto que deberemos de repasar en este momento es que la filosofía de los estoicos nos dirige hacia la tranquilidad, hacia la imperturbabilidad de ánimo. En griego, la característica es lograr la ataraxia, imperturbabilidad. El aceptar las cosas que suceden como parte de nuestro destino. Así que dejemos de todas las preocupaciones, dejemos de todas esas frustraciones, dejemos de todas esas emociones, porque lo único que tenemos que hacer es vivir por y para la razón, que es el elemento definitorio de
la naturaleza humana. Así que, teniendo esos dos puntos presentes, las meditaciones son una combinación de pensamientos filosóficos sobre el mundo. Así también incluye una lista de técnicas mentales, de trucos mentales para vivir una vida más tranquila y satisfactoria. Y por eso estos pensamientos, leí las meditaciones de Marco Aurelio y me di cuenta que todos sus pensamientos, todos sus trucos son de sentido común. No vamos a encontrar aquí grandes sorpresas o grandes iluminaciones del pensamiento. Y también está escrito en un lenguaje bastante simple. Hubo un momento donde los estoicos querían elevar su lenguaje de retórica, de oratoria a los altos niveles, pero después los estoicos se dieron cuenta que eso era un lujo, los embellecimientos gramaticales, así como Cicerón hubiera hecho, y esos trucos poéticos no son para la lengua de los estoicos. Hay que ser con mucha austeridad, hasta su lenguaje como uno habla. Entonces, hablando de las meditaciones, las meditaciones son 12 libros y narran diferentes periodos de la vida de Marco Aurelio. No están en orden cronológico. Y bueno, fue escrito, estos libros, las meditaciones fueron escritas para él mismo. Es un diario, como muchos de nosotros hemos llevado en nuestras vidas, un diario de lo que nos está pasando, de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos. La escritura, como dije, es bastante simple. Estos 12 libros de Marco Aurelio los escribió en griego, no en latín, en griego. Como dije antes, estos emperadores fueron creados en la corte de los emperadores, en la corte, educados con filósofos griegos que fueron importados de Grecia. Los romanos tenían una gran admiración por el pensamiento griego. Y el griego que se usa en las meditaciones que Marco Aurelio usó es un griego que era bastante general en esos momentos, porque después de Alejandro Magno, el griego se hizo bastante conocido por toda esa parte, por el Medio Oriente, por Grecia, por el norte de África. Y ese fue el griego que usó, que algunos llaman lo llaman un griego bíblico, por algunos libros como escritos en la Biblia. Como por ejemplo, Pablo de Tarso escribió en griego. Y es ese griego super regional de Grecia. Ahora, hay una nota que no sé si es cierto, al final del primer libro, que dice, estas meditaciones fueron escritas cuando yo estaba peleando en contra de las tribus al norte del Danubio, en contra de los cuados, que eran amigos de los marcomanos. Pero puede ser que no sea cierto, puede ser que tal vez los escribanos que después escribían las meditaciones añadieron esa nota, pero no importa. Pero me puedo imaginar en estos momentos al gran emperador romano, dueño de todo un imperio, que puede obtener lo que le da la gana, puede hacer lo que le da la gana, de acuerdo con la tradición de los emperadores romanos, regresando a su tienda de campaña después de haber peleado en contra de esas tribus y usando sus ideas estoicas para combatir su propio miedo, su vanidad, su irritabilidad. En otras palabras, usando sus reflexiones como un medio de terapia filosófica. Me lo imagino sentado y escribiendo cada noche, después de una gran guerra, con su caballo inmenso, que como a manera de paréntesis, mi familia, mi esposa, mi hija y yo viajamos por Roma y
En el Museo Capitolino, ahí está el gran caballo de Marco Aurelio. Uno de los pocos estatuas que han, porque yo creo que está hecha de metal, de hierro, no creo que sea bronce. Y uno de los pocos estatuas a caballo, una de las pocas estatuas donde está un caballo que se han preservado de aquella época. Bueno, ¿cuáles son los temas? Yo he tratado de reducir todos los temas que se expresan a través de los libros de las meditaciones. Y es bien difícil reducir todo a pocos temas. Hay como unos 20 temas, pero voy a empezar con tal vez como 8 o 9 temas que yo creo que son importantes. Primer tema. No dejes que la crueldad te moleste. Dice Marco Aurelio, cuando tú recibas un maltrato o una crítica de alguien, te tienes que decidirte a ti mismo o a la otra persona si tú o la otra persona tienes razón. Si la otra persona tiene razón, en cuyo caso no tienes ningún derecho a quejarte. O bien la otra persona está equivocada, en cuyo caso ella acaba de cometer un error. Pero en ese momento recuerda cuántos errores has cometido en la vida y permítete sentir lástima por esas personas. Él escribe acerca de este tema. Dígase o hágase lo que se quiera. Mi deber es ser bueno. Como si el oro, la esmeralda o la púrpura, no la púrpura, el color de los hábitos de los emperadores romanos, muy carísimo, ese tinte de púrpura, dijeran siempre esto: hágase o dígase lo que se quiera. Pero mi deber es ser esmeralda y conservar mi propio color. Entonces, recuerda que cualquier mal que te hagan los hombres solo daña tu alma si tú reaccionas haciendo el mal de regreso. Estas son las sabidurías que parecen ser bien cristianas. Parece que un santo lo hubiera dicho en la tradición cristiana, judeo-cristiana. Entonces, es tu trabajo ser bueno y no permitir que la maldad de los otros te cambie. Él escribe, el tipo de retribución más noble es no volverse como es tu enemigo. Interesante. Y sigue hablando que el mal que hacen los hombres te daña solo si tú lo haces en respuesta. Porque él pensaba que no vale la pena molestarse por las fechorías de los demás. No vale la pena corregirlas. Bueno, algunas veces tal vez es posible. Pero si los demás son tercos y no quieren cambiar, pues hay que aceptarlo. Al reaccionar ante tales personas, nunca debes permitir que se violen nuestros propios principios. ¿Qué quiere decir propios principios? Vivir de acuerdo con la razón, vivir de acuerdo con la naturaleza, que algunas veces es sinónimo con destino, otras veces es sinónimo con Dios. Y además nunca deberíamos de sorprenderlos por las malas acciones de los demás y evitar desear que los hombres no sean como son, porque los hombres son propensos a cometer actos malvados, porque entonces estamos deseando lo imposible, cambiar a los hombres como son. Entonces, Marco Aurelio creía que la gente hace cosas malas porque ignoran lo que es bueno y malo. Y debemos de perdonarlos por sus errores, incluso cuando nos hacen daño. ¿Se acuerdan que aquel héroe santo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ustedes saben quién. Marcos enfatiza que los animales sociales, como los hombres, estamos destinados a vivir en armonía.
Entonces, él comparó, y esto es muy interesante, que la relación con las personas malas, con la relación que existe, como en la relación que existe entre el cuerpo y las partes del cuerpo. Las personas malas y las personas buenas son parte de la misma naturaleza universal, de mismas partes del logos cósmico. Nosotros somos una imagen de ese logos cósmico. Nosotros tenemos adentro de nosotros mismos la luz, esa lucecita que viene del logos cósmico, nuestra alma. Si nosotros hacemos mal a otra persona, como por ejemplo vengándonos después que nos han hecho mal, nosotros nos estamos perjudicando a nosotros mismos, porque somos parte de una totalidad. Somos parte de eso mismo que ese enemigo es parte. Y no solamente Marco Aurelio, también todos los estoicos creían que éramos parte de un organismo interno conectado. Así que uno no puede lastimar a una persona sin lastimarlos a todos. No podemos vengarnos con una persona sin hacer injuria a toda la humanidad, a toda la naturaleza. Y aquí tiene un dicho, Marco Aurelio, que me encanta. Lo que daña a la colmena, daña a la abeja. Así que la mejor venganza en contra de un enemigo es no ser como es el enemigo. Porque cuando lastimas a otros, lastimas al grupo y te lastimas a ti mismo. Eso es pensamiento. Así que está en contra de la naturaleza despreciar a las personas malas y tratar de evitarlas. Cuando nos encontramos juzgando a los demás, primero debemos considerar nuestras propias faltas y entonces descubriremos que somos menos propensos a culparlos. En lugar de juzgar y ser molestados por los demás, lo que nos lleva a la decepción y la angustia, Marco Aurelio sugiere, debemos centrarnos en la superación personal. El que se encuentre sin falta, que lance la primera piedra, dijo, ustedes saben quién. Marco Aurelio dijo, es ridículo no intentar evitar tu propia maldad. Porque tú puedes evitar tu propia maldad. Tú tienes control sobre tu propia maldad. Eso es muy posible. Pero en cambio, intentar evitar la maldad de los demás es imposible. En otra traducción de esto, porque he leído varias traducciones y cada traducción tiene su propio ángulo, su propia interpretación. Es una tontería tratar de escapar de las faltas de las otras personas. Son ineludibles. Solo trata de escapar de la tuya. Errores de otras personas, Marco Aurelio escribía a sí mismo, debería dejarse a manos de sus creadores. Así que olvídate de lo que están haciendo las otras personas, olvídate de lo que están haciendo mal. Tienes suficiente en tu plato mismo para tú mismo superarte. Así que concentrémonos en nosotros mismos, concentrémonos en lo que nosotros podríamos hacer y arreglemos esas cosas malas que estamos haciendo. Así que mantengamos un ojo fijo en nuestras propias vidas. No es necesario y francamente no hay tiempo suficiente para perder un segundo espiando a otras personas. Ocupémonos de nuestros asuntos, dijo Marco Aurelio. Y los estoicos decían lo mismo. Ahora, este individualismo puede ser tal vez una atracción al mundo en que estamos viviendo en este momento. Pero estoy descubriendo que también en los otros temas, que los estoicos romanos no eran tan individualistas. También pensaban en la comunidad, como lo mencioné hace como 13 videos atrás. Y también aquí, bueno, algunos pueden ser atraídos al estoicismo por su individualismo. En el dicho pensamiento, la máxima de que lo que daña a la colmena daña a la abeja, ahí viene el aspecto comunitario,
el aspecto un poco más socialista, más de grupo de los estoicos. Porque la idea es que nosotros tenemos nuestro propio propósito. Nosotros fuimos creados para algo. Somos únicos en nuestras destrezas, en lo que nos apasiona, en nuestros propósitos. Entonces, Marcos sugiere que tenemos que descifrar la manera de compartir todo eso con los demás. Porque la única manera de obtener lo que queremos en nuestras vidas es ayudando a las otras personas que obtengan lo que ellas quieren en sus vidas. Entonces, la idea es que todos nuestros sueños se pueden hacer realidad siempre y cuando ayudemos suficientemente a las otras personas que nos rodean, a las personas de nuestra familia, a las personas de nuestro equipo de trabajo, que hasta la comunidad donde vivimos, que alcancen su realización completa de su capacidad personal. Ayudándolos, nos ayudamos a nosotros mismos. Y ahora entiendo cuando mi hijo me menciona que en sus conferencias de ejecutivos invitan a pensadores estoicos a que les den una charla. Porque lo que yo creo que estos grandes ejecutivos lo que quieren es cambiar de dirección, de virar hacia un enfoque al grupo de trabajo para que la carrera de ellos mismos y la vida de los miembros del grupo adquiera un éxito más admirable. Así que tenemos que ser creadores de más capacidad, más valorización, diría un capitalista, dentro del grupo. Uno de los problemas de nuestras sociedades en este momento es que estamos mucho enfocados en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Que por supuesto que el estoicismo se enfoca en uno mismo. Pero como yo dije en Marco Aurelio, yo encuentro que también él sugiere que tenemos que, en términos de ese dicho, que lo que afecta a la colmena te afecta a ti mismo, afecta a la abeja, una propensidad al grupo, un enfoque más al grupo o tal vez al grupo y a uno mismo, no solamente uno mismo. Entonces la idea es de desarrollar capacidad dentro de los miembros de un grupo para que ellos tengan éxito en su propio desarrollo personal y en ese mismo tiempo tú como parte de esa totalidad de la naturaleza, del mundo, de ese mundo cósmico, tú también vas a ser beneficiado. Tenemos que hacer no solamente las cosas grandes, pero también las cositas chiquitas, con gran pasión y excelencia sublime. Hay que dar todo el esfuerzo posible a las cositas que uno piensa que no son importantes. Hay que darle todo una excelencia exorbitante. Puede ser que sean objetivos diarios que yo quiero alcanzar. Hay que darle todo el esfuerzo y hay que alcanzarlos con excelencia suprema. Porque la idea es que entre más valor y más capacidad tú creas en los demás, en ti mismo, en tu grupo, en tu equipo, en tu compañía, en tu negocio, en tu salón de clase, más valor, más valorización, más capacidad del grupo te dará de regreso a ti mismo. Todos avanzamos al mismo tiempo. Bueno, esto tenemos que recordar lo siguiente, este es el tema número 2, que todo depende de cómo tú lo interpretes. Y eso lo vimos en Spinoza, con sus afectos, con sus pasiones negativas. Todo depende de la manera como nosotros razonemos, usamos nuestra razón. Y algunas veces asociamos ideas inadecuadas con algunos elementos de afuera o con otras personas que nos conducen más al sufrimiento. Así que todo depende de cómo tú lo interpretes. Con eso en mente, recordemos que la forma en que las cosas nos afectan
están causadas por nuestra propia interpretación. Nuestra mente hace una interpretación y puede hacer que cause nuestro dolor. Y no son las cosas externas en sí mismas que causan el dolor. Pase lo que pase, uno puede elegir cómo interpretar las cosas. Así que si elegimos no sentirnos lastimados, en resumidas cuentas, de verdad no hemos sido lastimados. Marco Aurelio dice, cuán fácil es rechazar y borrar toda imaginación molesta o impropia e inmediatamente encontrarse en una calma total. Bueno, después de bastante práctica, uno puede adquirir ese nivel de control de acuerdo con los estoicos. Tema número 3. Tu mente debe situarse por encima de tu cuerpo y por encima de las sensaciones de tu cuerpo. Porque tú tienes cuerpo y mente. Tu mente, tu facultad racional es la ventaja que tenemos sobre los otros animales. Eso es que seguir nuestra naturaleza humana significa reconocer este elemento y hacer uso de la razón, porque la naturaleza humana nos ha dado esa razón. ¿Qué quiere decir hacer uso? Tenemos que obtener el control de nuestra propia mente. Entonces, es solo obteniendo este control que podemos comenzar a actuar virtuosamente. Y solo actuando virtuosamente, quiere decir usando la razón, quiere decir ir de acuerdo con nuestro destino, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, de acuerdo con Dios, se alcanza la verdadera felicidad. La eudaimonía, decían los griegos. Entonces, una vez que nosotros empecemos a seguir la razón, la diferencia la veremos como una diferencia entre día y noche. Eso es lo que escribe Marco Aurelio. Y él es mucho más específico. Me da risa de alguna manera una de esas cosas, pero él escribe que dentro de 10 días les parecerás un dios a quienes das la impresión ahora de ser una bestia o un mono, si vuelve de nuevo a los principios y a la veneración de la razón, ¿no? De Dios, de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza. Tema número 4. Tienes que mantenerte atento y tomar medidas deliberadas. Con frecuencia pasamos por la vida con un piloto automático, que muchas veces hay personas que dicen, pero ¿qué es lo que he hecho hoy? Yo ni me acuerdo qué es lo que hice. Yo fui a la tienda, compré esto, manejé por aquí, por allá y estaba pensando en otra cosa, nunca puse atención a lo que estaba haciendo. Porque muchas de las cosas que nosotros hacemos diariamente, las hacemos sin pensar. Basta de esto, dice Marco Aurelio. Ninguna acción debe emprenderse al azar, ni de modo divergente a la norma consagrada por tus principios morales, por los principios de la naturaleza, sin usar la razón. Todo tenemos que hacerlo compenetrados, manteniéndonos atentos a lo que estamos haciendo. Y obviamente que en este momento tan popular que es esta actitud de vivir el presente. No, es un pensamiento, como dije, no vamos a encontrar aquí cosas, sorpresas dentro de Marco Aurelio, son cosas lógicas. Y no solamente Marco Aurelio ha dicho eso, pero también lo podemos encontrar con los budistas, lo podemos encontrar con Confucio, lo podemos encontrar en el Oriente Lejano. Podemos encontrarlo con otros pensadores. Eso de vivir en el presente. Bueno, pero de acuerdo con los estoicos, que vivir de acuerdo con tus principios, que son los principios de las leyes universales de la naturaleza, es seguir un plan de acción donde la razón es suprema. Así que tienes que diariamente, Marco Aurelio sugiere,
Tienes que observar tu propia mente críticamente, como si estuvieras observando la mente de otra persona. Había un profesor en la universidad que decía, súbete al balcón y de al balcón mírate a ti mismo para ver cómo tú estás actuando y ver cómo tú estás pensando. Es la misma idea. En todos los casos, pregúntate, ¿en qué estás empleando actualmente tu mente? ¿Qué tipo de alma exhibes cuando actúas? ¿Actúas como un niño, como un tirano, un animal? ¿Qué te está haciendo actuar de esa manera? Son preguntas. Si puedes controlar tus acciones y pensar y actuar de manera sistemática, tendrás una vida tranquila. Si no observas los movimientos de tu propia mente, te sentirás infeliz. Además, puedes encontrar la paz de los eventos externos en cualquier momento, yendo dentro de tu propia mente. Y aquí voy a terminar. Vamos a hacer nada más como 4 temas, porque no quiero alargar mucho este video. La próxima vez seguiremos con las meditaciones de Marco Aurelio para ver qué otros pensamientos, qué otras máximas, aunque algunos creen que esto no es filosofía. No es la filosofía didáctica de Aristóteles o de Platón, obviamente. Pero la ética es parte también del pensamiento humano y por eso lo estamos viendo. Parte de la historia del pensamiento humano. Que buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este fue Francisco Ruiz hablándoles desde Boston, haciendo estos videos para aquellas personas que no pueden salir de sus casas, que quieren desarrollarse a ellos mismos, a ellas mismas, aprendiendo algunos elementos de filosofía. Muchas gracias. Adiós.